Traducción hecha por un desconocido. Los juicios de esta naturaleza normalmente expiran a los 27 años, lo que me deja una ventana de 4 meses para conseguir una prueba que pueda ponerlos en jaque. Varios colegas del trabajo me advirtieron que no volviera a involucrarme en ese caso. La última vez terminé con una suspensión sin pago por 3 meses. Hay algo extraño detrás de esto, mi jefe suele ser bastante abierto con estos temas y con este en particular lo noté estricto. Hace 26 años hubo una serie de muertes en niños de entre 5 y 12 años, algunas por heridas autoinfligidas y otras fueron catalogadas como muerte súbita. La prensa ocultó todo como accidentes. Nunca se supo más nada al respecto y en general se hizo la vista gorda tanto en investigación como en la búsqueda de la causa de estas muertes. Sin embargo, este caso en particular no me deja dormir y tuve que investigarlo hasta el punto de poner en jaque mi carrera como detective en la policía de Japón, como mencioné antes. Hace aproximadamente 6 meses llegué a la conclusión de que la compañía central tuvo algo que ver con los niños, todos tenían algo en común. Habían adquirido una copia de la primera tirada de cartuchos de Pokémon rojo y verde. El día 13 de enero, aprovechando las vacaciones, accedí al sótano de Nintendo Japón, utilizando mi placa de investigador. Dejé atrás al guía que me acompañaba escondiéndome en los pasillos y las sombras, comencé a buscar algo que pudiese ser de utilidad. A mitad de un pasillo estrecho, casi parecía escondido, algo llamó mi atención. En la puerta describía, confidencial. Solo personal autorizado. Tenía una cerradura por código. Me arrodillé para ver bien la cerradura, alumbré al frente mío. Pude ver que era una pantalla de LCD, por lo que solo podía mostrar números. 3 en concreto. La clave contiene 3 dígitos. Observé el pad numérico, parecía nuevo por lo que debió usarse muy pocas veces. Sin embargo, pude divisar algo. 3 números estaban menos sucios que los demás. No se había usado en un tiempo reciente, pero el aceite de los dedos ralentizan la acumulación de polvo. Un código de 3 dígitos. Con 3 números. Y ninguno se repite. Según mis cálculos son 6 variaciones. Muy seguramente debe tener un bloqueo a una determinada cantidad de errores, así que sigue siendo una aguja en un pajar. Probé la primera combinación. Fallo. Obviamente tenía que fallar. Probé la segunda combinación. Fallo. Hubo un sonido de estática, parecía haberse activado algo. Saqué mi celular y activé la cámara, comencé a ver a mi alrededor. Noté que una luz infrarroja se había encendido. Hice una última tirada, y pude sentir mis manos frías cuando la pantalla se iluminó en verde. En ese pequeño cuarto lleno de estantes repleto de archivadores había 2 computadoras. Rápidamente abrí la tapa lateral de la más antigua y me robé su disco duro. Inmediatamente, busqué el año 1996 en los archivadores, y robé todas las hojas que estaban dentro. Devolviendo la carpeta a su lugar. Cuando llegué a casa hojeé los archivos, muchos eran documentos de diseño de juegos publicados, y otros no publicados. Bingo. Expediente, 1996. Pokémon. El nombre de 73 personas catalogadas como fallecidas, otros 16 como deshabilitadas. Son más personas que las que la prensa dijo en su momento. No pude decirle nada a mi jefe, no en ese momento. Pero creo que pasó un tiempo prudente para poder hablar de nuevo al respecto. Obviamente no podía ir con pruebas robadas, pero si lo convencía podía pedir una orden de allanamiento. Debían tener más pruebas que las mías ahí dentro. Para estar seguro, voy a abrir una máquina virtual en mi computadora para poder ver el contenido del disco duro. Listo. ¿Qué cosas esconderá Nintendo? Como esperaba, muchos archivos encriptados. Tengo un amigo en Rusia que podría desencriptar todo esto, así que voy a hacer una copia y enviarlo por un medio seguro. Archivo. Expedientes. 1996. Incidente Pokémon. El código fuente. Documentos. ¿Quién es Yamaoka Hideaki y por qué está como compositor del juego? En internet dice que el compositor es Junichi Masuda. Señor Yamaoka. El motivo de la presente es para notificarle que debido a su comportamiento nos hemos visto forzados a finalizar su contrato a partir del 1 de febrero de 1996.
Queremos agradecerle por el tiempo que ha trabajado con nosotros, ya que su aporte ha sido bastante importante. Estamos seguros de que conseguirá otro empleo en un corto tiempo. Por favor, entregue todos los archivos y documentos que están a su cargo al señor Satoshi Tajiri, y emita un informe resumido de su gestión en este año, el cual será leído en la próxima reunión mensual de la empresa. También, cordialmente le sugerimos hallar asistencia médica psicológica, ya que nos preocupa su salud tanto física como emocional. Señor. Me quedé en silencio, son las 3 de la mañana. Siguieron tocando un tiempo. Esperé unos minutos para tomar el papel. Una carta de despido de la policía dirigida a mí. Qué irónico. ¿No Yamaoka? Despidieron a un hombre por comportamiento extraño. Tienen cada uno de los nombres de los afectados. Cantidad de cartuchos recuperados: 120. Cantidad de cartuchos destruidos: 120. Destruyeron todas las copias de ese juego. Toda la evidencia. No. No todo. Todavía tengo el código fuente. Ahora mismo se va para Rusia. Son las 5 de la mañana. No puedo dormir. Estoy tan cerca de ponerle fin a esto. En una hora iré a entregar mis pertenencias al jefe y le pediré que continúe con esto. Señor Watanabe, vengo a entregar mis pertenencias. Señor, buenos días. Por favor, coloque todo en la caja que se encuentra a su derecha. Es una lástima que tenga que dejarnos, debería controlar mejor sus impulsos. Era un policía, no un justiciero. Sí, señor. Pero, ¿a qué se refiere con eso? Me refiero a su obsesión con el caso Nintendo 1996. Respecto a eso, señor, quería pedirle un favor. No, no hay favores. Sé muy bien lo que hizo. Está consciente de que fue filmado robando propiedad de una de las compañías más grandes del país. Señor. Entiendo por qué hizo todo esto. Su hermano mayor fue una de las víctimas. ¿Me equivoco? Sí. ¿Cómo lo sabe? Porque está en la lista. ¿Lista? ¿Cómo sabe de la lista? Espero que entienda que un evento de tal magnitud no puede pasar desapercibido sin ayuda, ni del gobierno, ni de la justicia. Lo supieron todo el tiempo. Tuve razón todo el tiempo. En ese momento entraron dos personas vestidas de enfermeros. Son demasiado grandes y fornidos para ser solo enfermeros. Uno me toma con fuerza del cuello y brazo. El segundo me inyecta algo y empiezo a perder el conocimiento. Lamento mucho que tenga que terminar de esta manera. Sal de Japón ahora mismo, me mandaste algo muy delicado, amigo. Te van a buscar hasta debajo de las piedras. El código fuente que me enviaste es de una versión previa a la que publicaron, es todo igual a la que está en el ojo público, excepto por algunos archivos de audio. Utilicé un espectrograma los MIDI. Utilizan frecuencias que no pueden ser oídas por las personas. Investigué sobre temas que son ondas alfa, beta y delta. Producen un estado de sueño REM pero estando totalmente despiertos. Básicamente generan pesadillas vívidas. Por eso los niños se lastimaban, estaban soñando, quizás hasta teniendo pesadillas. Según un archivo encriptado, por un error de fábrica se manufacturaron 151 cartuchos con estos archivos. Se dieron cuenta de su error porque encontraron 5 en la fábrica al momento de testear los embalajes. Solo funcionan en las Game Boy del 89, ya que son esas las que contienen el hardware necesario para reproducir por altavoz los sonidos. No se puede investigar más porque nadie en su sano juicio abriría un artículo de colección como ese, así que nadie va a querer ayudarte. Compra un pasaje así a cualquier país y huye. Todo eso es confidencial, y si te descubrieron de alguna manera no quiero imaginar lo que te pasará.